Estimados amigos, vamos a hablar sobre los flip-flops. Los flip-flops es un término que se hace referencia a una báscula o multivibrador biestable que está asociado a un tipo de circuito que presenta solo dos posibles estados. Esta figura pretende mostrar esa condición, donde o tenemos en su salida un nivel alto o un nivel bajo. Los flip-flops tienen señales de entrada, señales de salida y una señal de disparo conocida como reloj, de la cual hablamos en un video anterior. Las salidas cambian con la señal de reloj y de acuerdo a los valores de las señales de entrada. Tenemos cuatro tipos de flip-flop. Tenemos los flip-flop SC, el flip-flop D, los flip-flop JK y los flip-flop T, que los vamos a detallar a continuación. El flip-flop RS tiene su nombre de las letras R, que significa reset, y S, que significa set. En el caso de la S, que es set, lo que hace es obligar la salida Q del flip-flop a un valor alto. Y la señal R del reset lo que hace es obligar la salida Q a un valor bajo. En el caso de la señal set, también se puede conocer como preset, y en el caso de la señal reset, también se conoce como clear. En cuanto al símbolo que define a este flip-flop, lo tenemos en este punto. En este caso particular, vemos que tenemos dos símbolos, en los cuales la diferencia está en esta señal C, que es el clock, que aquí se define como flanco positivo, y en este otro se define como flanco negativo. Es decir, que el flip-flop de flanco positivo va a cambiar su salida cuando se dé un cambio del nivel bajo a alto, y en el caso del flanco negativo se va a darle un cambio en la salida cuando haya un cambio de un nivel alto a un nivel bajo. La tabla de la verdad que define el funcionamiento de la salida del flip-flop RS las tenemos aquí. Tanto para el flip-flop por flanco positivo como para el flanco negativo, la tabla de la verdad es la misma. Lo único que varía es cuando realiza el cambio en la salida. Entonces, cuando en la señal S tenemos un 0 y en la señal R tenemos un 0, vamos a tener en la salida una condición de memoria. La condición de memoria quiere decir que la salida no va a cambiar, se va a mantener tal y como estaba antes de que se diera la señal de reloj. Si tenemos en la entrada S un 0 y en la entrada R un 1, lo que va a pasar es que el flip-flop va a forzar la salida a que esté en 0. En este caso, vemos cómo la salida Q está en 0. Y la otra salida, que simplemente es la parte negada de Q, es decir, Q negado, lo que va a tener es un 1. Por otra parte, si en la entrada S tenemos un 1 y en R un 0, la salida va a ser obligada a 1. Por lo tanto, Q negado va a estar en 0. Y la última combinación, que es un 1 en S y un 1 en R, se refiere a que es ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a decir al flip-flop que se ponga en 0 y se ponga en 1 al mismo tiempo, lo cual no tiene sentido. No debemos utilizar esta condición. Por eso se llama ambiguo. Ambas tablas son iguales. Lo único que diferencia una tabla de la otra es el flanco con el que se produce el cambio en la salida. Vamos a verlo más en detalle. Tenemos aquí lo que se llama un diagrama de tiempos. Y vamos a mostrar en este diagrama de tiempos una señal de reloj, que es la que ingresa en esta posición del circuito. Esa señal de reloj, como lo vimos en otro video, su forma va a estar caracterizada por estar en posiciones bajo y alto.
Y el punto donde genera cambios en el flip-flop es en el flanco positivo, es decir, en la transición que pasa de 0 a 1. Por eso se muestran estas señales de color aquí mostrando el momento en que va a cambiar la salida del flip-flop. De tal manera que si S está en 0 y R está en 0, y suponemos que la salida Q está en 0 al inicio, por lo tanto el Q negado va a estar en 1, cuando venga la señal de reloj, en este momento, vamos a revisar qué valores hay en S y qué valores hay en R. En este caso, cuando se da esta señal de reloj, tenemos que S y R están en 0. Por lo tanto, vamos y revisamos la tabla de verdad y nos dice que el flip-flop va a estar en estado de memoria. Es decir, que mantiene el mismo valor que estaba antes de que se diera la señal de reloj. Como Q está en 0, después de esta señal de reloj se va a mantener en 0 hasta el siguiente flanco de reloj. Eso es mantener la memoria. Luego debemos brincar hasta donde está el siguiente flanco, que es este punto. En este flanco volvemos a revisar qué valores tiene S, que está en 1, y qué valor tiene R, que está en 0. S en 1 y R en 0 dice que la salida Q debe estar en 1. Por lo tanto, la salida Q en este punto va a cambiar en 1 y se va a quedar en 1 hasta el siguiente flanco del reloj. En el siguiente flanco del reloj, que es este punto, otra vez volvemos a revisar qué valores tiene S y R, estando S en 0 y R en 1. S en 0 y R en 1 me dice que Q va a estar en 0. Por lo tanto, la salida ahora va a pasar de 1 a 0. Y se va a mantener así hasta el siguiente flanco del reloj. En el siguiente flanco del reloj vemos que S está en 1 y R está en 1. Ese es un valor que ya habíamos establecido que no debíamos usar. Por lo tanto, la condición de salida es indefinida. No se debe utilizar. En este caso lo pusimos aquí simplemente para reforzar ese concepto. Entonces, repasando, en este primer paso, cuando S está en 0 y R está en 0, vemos que tenemos una condición de memoria. En este otro punto que tenemos S en 1 y R en 0, vemos que se produce una condición set, es decir, que pone Q en igual a 1. En el siguiente flanco de reloj es R el que está en 1 y S en 0, por lo tanto tenemos una función de reset poniendo Q en 0. Y el último es una condición ambigua que no debemos usar. ¿Qué pasa con un flip-flop RS activo por flanco negativo? Lo que va a pasar ahora es que la activación o el cambio en la salida se va a dar cuando el clock pase de un nivel alto a un nivel bajo. Si nosotros a un flip-flop que es activo por flanco negativo le ponemos exactamente las mismas señales que vimos en el ejemplo anterior, en los momentos en que da el cambio de flanco, vamos a notar que el comportamiento de la salida va a ser exactamente igual. ¿Por qué es igual? Porque la tabla de la verdad es la misma. No hay un cambio en la tabla de la verdad. Lo único que cambió es el momento en que la señal de reloj le dice al flip-flop que cambie. Y como las señales de S y de R son iguales en cada flanco, las salidas van a ser iguales. En este caso, el Q negado simplemente va a ser el negado de la Q. Como aquí Q está en 0, aquí Q negado va a estar en 1. Como Q está en 1, aquí Q negado va a estar en 0. Y aquí como Q está en 0, Q negado va a estar en 1. Si ponemos las dos gráficas juntas y hacemos una comparación de lo que es el flip-flop por flanco positivo y lo que es el flip-flop por flanco negativo, vamos a constatar que el comportamiento de la salida depende de las entradas. Y el clock es lo único que es diferente. Y su función va a ser indicar cuándo debe cambiar la salida. Por lo tanto, vemos que la salida Q en el caso del flanco positivo y la salida Q en el caso del flanco negativo son iguales. Estimados amigos, los invito a ver la segunda parte de los flip-flops.